Acelerando Empresas, episodio 585. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer acompañarte hoy en este episodio número 585 en el que vamos a hablar sobre dudas sobre el episodio anterior, en particular sobre el cálculo del coste de adquisición en Google Ads. Cómo estimarlo y bueno, de cómo invertir, de cuánto invertir, muchas cosas más que me habéis ido preguntando por diferentes vías. Pero antes recordaros que visitáis acelerandoempresas.com, donde tenéis el podcast y muchas más cosas, y también, por supuesto, mi libro, pasodegigante.com, que no solamente lo tenéis en pasodegigante.com, sino también lo tenéis en la mayoría de librerías de España, tipo Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro, muchísimas librerías independientes y, por supuesto, como no, en Amazon. Aunque si queréis leer el inicio gratuitamente, lo tenéis en pasodegigante.com. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Comenzamos con la macroduda, con la duda más grande y repetida de todas, porque esta ya no es por este episodio, sino que me la habéis preguntado muchas veces, en muchos sitios, durante mucho tiempo, de forma muy insistente. Y es, por supuesto, Fran, ¿cuánto invierto? En particular, en este caso, ¿cuánto invierto en Google Ads? ¿Vale? En publicidad en Google. Vaya tela, vaya pregunta. Es complicadísimo de responder, pero voy a intentarlo. Vamos a ver. Obviamente, depende de cuál es tu negocio y depende de cómo te funcione la publicidad. Y también depende de la pasta que tengas para invertir. Porque si tienes mucho dinero, porque, pues, yo qué sé, has levantado financiación o porque, bueno, tienes ahorros y quieres apostar o tu empresa está generando ya suficiente y pues puedes reinvertir, pues, oye, es más fácil, ¿no? Es decir, puedes tirar para arriba. Si estás empezando, pues igual tienes que tener más cuidado. Entonces, yo aquí lo que siempre digo es prueba. Me explico. Si tú lanzas una campaña inicial con un presupuesto, pues por ejemplo, de 100 euros, en Google Ads estamos hablando, y ves cómo te llegan clientes y calculas lo que estás vendiendo a esos clientes y más o menos estás ya llegando al nivel de rentabilidad, es decir, estás consiguiendo tantas ventas y la rentabilidad de esas ventas es suficiente como para cubrir la publicidad, pues digamos que estaríamos empate, ¿vale? Esto es una explicación muy sencilla de la teoría del lifetime value y de la teoría del coste de adquisición. Es decir, si estás empate, si estás ganando realmente lo mismo que estás invirtiendo, no digo facturando, ganando realmente de beneficio, pues la campaña estaría, entre comillas, en equilibrio, en break-even. Es decir, no te va a costar nada lo que estás haciendo, porque euro que metes, euro que después vas a ganar en beneficios. Por tanto, puedes reinvertir, es como que has quedado empate. Por tanto, dices, oye, ¿para qué entonces haría publicidad? Hombre, pues harías porque igual después vas a vender más. A lo mejor hay algunos de esos clientes que van a repetir compra. Depende del negocio, pero es muy habitual que después vuelvan a comprar en el futuro. Entonces, ¿qué pasa? Que en mi opinión, y dependiendo del negocio, pero la gran mayoría de negocios, cuando llegan a este punto de equilibrio, ya está más que justificado que la campaña sea prácticamente ilimitada. Sí, ilimitada. Es decir, si tú ya estás gastando lo mismo que te entra, y además es un retorno rápido, no estamos hablando de recuperarlo en meses, pues oye, todo lo que venga después de esos clientes que ya te compraron la primera vez puede ser beneficio casi prácticamente neto. A lo mejor pues igual tienes que mandarles algunos correos de recordatorio, o bueno, algunos compran, otros no, pero oye, al final probablemente vas a hacer un buen negocio y además acumulativo. Por tanto, aquí mete todo lo que puedas. Dependiendo del músculo económico que tengas, mete todo el dinero que puedas en esta campaña porque estás coleccionando clientes. Si ya encima en la primera venta estás ganando hasta dinero respecto a lo que estás vendiendo, estamos hablando obviamente de promedios, ¿no? Pero tú lo calculas y dices, oye, pues es que ya estoy hasta ganando dinero, pues entonces mucho más. Acelera y hasta busca inversión si hace falta o financiación, porque ahí probablemente ha estado con una beta, con una mina de oro, y ahí tienes que escarbar hasta que pues al menos parezca que se agote. Y esto pasa, se agota,
Pues aquí es donde está la cuestión. Aquí es donde está el kit. A ver, realmente las campañas normalmente no son ilimitadas. Es decir, si tú haces una campaña en Google, en particular en este caso, pues cuando llegas a un momento que estás comprando toda la publicidad posible de las keywords, ¿vale? Y pues básicamente apostando, incluso subiendo la apuesta, ¿no? Para que aquello, pues todo el mundo le dé a clic y estés en primera posición y te rente muchísimo, llega un momento en que ya no puedes invertir más, porque es que no hay más búsquedas, no hay más gente que te hace clic a ti. Y eso es la profundidad de canal. Por tanto, vamos a aprovechar el canal hasta que se agote. No es que se agota definitivamente, no es un concepto exactamente de que has drenado el agua del río, porque después sigue brotando. Es decir, con el paso del tiempo seguirá habiendo búsquedas. Pero, por ejemplo, de presupuesto diario se ha llegado al tope y ya pues no por más que metas no te van a traer más tráfico y por tanto no vas a monetizar. Pero si tenéis capacidad, aprovechadlo a tope, porque ahí hay una mina de oro, ya que te está rentando como mínimo lo que te está gastando. Y por tanto a futuro podéis probablemente conseguir repeticiones de compra, así que es un buen negocio. Si vas a pérdidas, también se puede ir, ¿vale? Es decir, oye, voy a perder la primera venta, sé que no me va a salir cuenta, pero después sí que voy a ganar más. Bueno, pues ahí ya hay que pensarlo un poquito mejor. Vamos a pararnos un poquito a pensar porque, claro, estamos hablando de que sí, igual recuperas o igual no. Debes tener un histórico fuerte, datos realmente que te demuestren que sí, que en el futuro, pues bueno, parece que sí, que te van a volver a comprar. Hay productos, por ejemplo, que son muy de esto, ¿no? Los membership sites, por ejemplo, es decir, que sabes que mes a mes tienes una recurrencia de que la gente, pues como mínimo está, pues 6 meses en tu plataforma siempre, o prácticamente siempre, y por tanto, oye, pues yo no me importa perder el primer mes, pero después hay que va a entrar mucho más dinero. Bueno, pues vale, ok, aceptamos barco, pero en general hay que tener cuidado porque estás palmando pasta en esa primera conversión y esperas recuperarla a futuro, pero bueno, igual sí o igual no. Entonces, como digo, hay que verlo un poquito con más cuidado. Pero, volviendo al principio, si tú consigues monetizar directamente o al menos equilibrar lo que te cuesta la campaña con respecto al beneficio que tienes por ella en la primera acción que hagan esos clientes que traigas, pues desde luego apuesta todo lo que puedas. Claro, clarísimo. Así que la respuesta a la pregunta de cuánto invierto es no una cifra, sino todo lo que puedas siempre y cuando que no tengas pérdidas. Es decir, que tus beneficios no sean menores de lo que te está costando la campaña. Y si son menores, pues igual también te interesa seguir apostándolo todo porque supones o estimas que efectivamente te va a rentar a futuro en siguientes compras. Pero ya eso hay que mirarlo mejor, ¿vale? Con más cuidado. Bueno, creo que ha quedado más o menos claro. Espero que sí. Si no, pues bueno, me seguís volviendo a preguntar e intento, no sé, dedicar hasta un podcast específico a esto, aunque prácticamente le estoy dedicando ya casi la mitad de uno. Bueno, seguimos. Después, otra pregunta muy habitual. Oye, Fran, ¿tengo que mirar solamente las keywords más buscadas? Es decir, las palabras clave que sé que son absolutamente clave en mi negocio, nunca mejor dicho. Entonces, bueno, a ver, esta es una pregunta bastante, obviamente, de primero, ¿no? ¿Por qué? Pues que depende del resultado, ¿no? Es decir, la primera pregunta estábamos contestando de que depende de lo que te interese y de lo que te salga. Si te sale muy bien una campaña enfocada a las tail, es decir, a las palabras clave más buscadas que tienen la mayoría del tráfico, oye, maravilla, ¿no? Tira por ahí porque ahí vas a tener muchísimo tráfico y eso es fantástico. Esto pasa, pues obviamente, en sectores que no están demasiado explotados, que no hay demasiada competencia apostando por esas búsquedas. Pero bueno, obviamente aprovecha, ¿no? Mientras que no llegue más competencia, a saco ahí con esas keywords tope, porque sabes que son muy dirigidas, que son muy importantes para ti. Yo qué sé, estoy hablando, por ejemplo, si tienes una empresa de formación de tal tema, pues curso de tal tema en particular, pues igual esa palabra tiene muchas búsquedas y además es muy específica para ti, con lo cual a fuego con esa campaña, ¿vale? Perfecto. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de veces hay que complementar la campaña o convendría complementar la campaña con otras palabras que no sean las más buscadas. Si recordáis, en el episodio del día anterior estuvimos hablando de que la estimación la hacemos con las más buscadas. ¿Por qué? Pues porque normalmente son las más caras, son las que
todo el mundo busca y por lo tanto hay normalmente más competencia y por lo tanto la puja es mayor para poder aparecer ahí en las primeras posiciones, y nuestro análisis pues será, entre comillas, realista, o más realista, porque estamos haciendo una estimación por encima, ¿vale? Por si vamos a ser cautos. Pero podemos mejorar eso, ¿vale? A menudo se puede mejorar porque puedes buscar otras keywords que no sean tan clave, que tengan obviamente mucho menos tráfico, pero entre todas ellas, aunque son keywords, pues como digo, menos importantes, con menos búsquedas, entre todas ellas es la teoría de la larga cola, del long tail, es decir, acumulan muchas búsquedas entre todas esas keywords. Por tanto, podemos hacer campañas contra esas keywords que probablemente serán más baratas, también probablemente serán menos importantes, habrá tráfico igual, seguramente, depende, pero probablemente de menos calidad que el tráfico de las keywords más buscadas, de las headtail, pero oye, nos pueden venir fantásticamente para complementar nuestra campaña o incluso para centrarnos solamente en esas keywords long tail y no ir a las más buscadas, a las headtail, porque son igual muy caras y ya no nos trae cuenta precisamente cuenta o el cálculo que dije en la pregunta anterior, ¿vale? Por tanto, esto es algo muy habitual, ¿vale? Y claro, obviamente, pues tenemos que hacer una estimación así rápida y tal, pues vamos a mirar las keywords más buscadas, las headtail, no las long tail, ¿no? Para hacer una estimación así rápida. Pero podríamos hacer un ejercicio más completo si hiciéramos una estimación con esas también, ¿vale? Bueno, en fin, cada uno que se le ocurre como quiera. Hay gente que se monta unos Excel bestiales, que se ponen a sacar palabras clave del keyword planning, a sacar medias de las keywords con la frecuencia que tendría en la campaña que lanzaría y cuánto saldría de media entonces el coste por adquisición, bueno, en particular el CPC, y después hacer la cuenta que os dije en el capítulo anterior. Pero bueno, es que no creo que merezca la pena llegar a ese punto, a no ser que estemos lanzando ya macro campañas, en fin, empresariales espectaculares, ¿no? Si estamos haciendo una estimación inicial, pues como digo, vamos a hacer un ejercicio mínimo para hacer un dimensionamiento y después pues ya lanzamos la campaña y vemos, y esto es lo importante, los resultados. Como os digo, esto es probar y entonces es cuando llegaremos a saber efectivamente qué funciona y qué no funciona y sobre todo cuánto cuesta. Bueno, pues vale, seguimos entonces con la siguiente pregunta, que creo que esta más o menos ha quedado clara. Si no, pues volvéis a preguntar, ya sabéis, info@acelerandoempresas.com. Y seguimos con otra muy habitual, que es, vale, Fran, yo he hecho la estimación con el ejercicio este anterior que me dijiste, el capítulo anterior, y bueno, me salía tal cifra, por ejemplo, me salía 100 euros que me va a costar el cliente, y luego he hecho campañas y no me ha funcionado así. ¿Por qué? Y claro, obviamente, porque es una estimación, ¿vale? Y esta es la respuesta sencilla, pero vamos a profundizar un poquito más. Vamos a ir parte por parte. A ver, depende muchísimo del sector, ¿vale? Depende muchísimo del sector, para empezar, porque realmente hay cosas que no son nada sencillas de saber o de monitorizar o de vender online, ¿vale? O prácticamente online o en un proceso a distancia, ¿no? Y este tipo de estimaciones y este tipo de campañas a menudo están muy enfocadas, se hacen mucho y funcionan bien cuando hay cierta automatización, ¿vale? Ahora, si por ejemplo estamos buscando una casa tienes que ir a verla. ¿Quién compra una casa a distancia? Es mucho más difícil de medir, y las estimaciones hoy en día no funcionan tan bien. Otro ejemplo, un coche, ¿no? No sé, productos de muy alto precio. Es realmente complicado, ¿no? Sacar una estimación y ver si el coste de adquisición van a ser 100, van a ser 1000 o van a ser 10.000, porque además hay un margen tan bestial normalmente en este tipo de operaciones, depende obviamente del sector, que, bueno, no te cuadran los números. Estamos hablando de otro tipo de ligas, ¿no? Este tipo de campañas funcionan muy bien en, empresas de productos o incluso de servicios, pero que más o menos podamos calcular de forma lógica y esté en el mundo del mercado de consumo. También incluso en el mundo del B2B, es decir, en servicios o productos a empresas, se pueden sacar estimaciones buenas, pero hay un proceso posterior, ¿vale? Hay un proceso posterior de presupuestación, de negociación, de presentaciones, hasta que eso llega a
a realmente venderse, la mayoría de empresas de este tipo no llevan una contabilidad de realmente cuánto le cuesta conseguir un cliente. Si lo llevaran, desde luego habría que meter muchos más costes aparte del simplemente coste de hacer la campaña de publicidad. Por tanto, no digo que no se pueda, pero realmente estos costes de adquisición son muy relativos, ¿vale? Hay que meter muchos otros elementos ahí. No es tan sencillo ni es tan claro, ¿vale? Esto para empezar. Y después, por otra parte, y la parte más normal de este tipo de cosas es que cuando haces campañas, pues igual no eres un experto, sobre todo cuando empiezas, aunque incluso seas experto en Google Ads, porque tienes que ir aprendiendo. Tienes que saber cómo se hacen los anuncios, cómo funcionan mejor unos anuncios que otros en esa campaña en particular, qué keywords funcionan mejor, en fin, un montón de parámetros que vas mejorando con el tiempo. Por tanto, probablemente las primeras campañas sean las peores, ¿no? Eso es lo más normal. Ya después vas optimizando, vas eligiendo cuáles tienes la mayor tasa de conversión, tienen pues mayor tasa de clic, el CTR, que es muy habitual, otro día lo contaré, pero bueno, con más detalle, pero básicamente es cuánto hacen clic la gente en tu anuncio respecto a las veces que se muestra, y esto es un factor que es muy importante precisamente para el coste del clic. Entonces, el anuncio, si no está bien o no es atractivo o no está bien posicionado para esa keyword porque no tiene mucho interés para los que buscan, pues va a tener pocos clics y así pues te van a castigar, te van a poner el precio más alto, porque Google premia a los que tienen más clics, ¿no? Los que le muestran el anuncio y aprovechan más el espacio. Y es más calidad, demuestra más calidad del anuncio para la gente que busca. Así que bueno, pues básicamente, y con esto más o menos resumo, depende mucho del sector y también depende mucho de cómo hagáis la campaña. Eso sí, normalmente en Google, una vez que ya tienes la campaña optimizada, te puede durar mucho tiempo optimizada. Es decir, no es que de un día para otro te estaba funcionando fantásticamente y ya se cae. No es así. Normalmente ya cuando se optimiza, Google pues te empieza a priorizar y aquello pues aunque incluso surja competencia, te puede subir un poco el precio, pero no es radical normalmente que pierda esa posición y tal. En Facebook, por ejemplo, hay un problema que es que se queman los anuncios muy rápido. Cuando le muestras a alguien varios anuncios, pues ya pues aquello está caduco, ¿no? Ya has quemado la base de datos, por decirlo así, que tiene de usuarios Facebook o Instagram. Pero aquí, en cambio, en Search, es decir, las búsquedas de Google, normalmente no se queman porque son gente que busca y cada vez que buscan pues son gente nueva, no son la misma. Por tanto, sigues cada vez reaprovechando ese conocimiento, esa campaña, esa estructura que has creado y te sirve durante años a menudo. Así que bueno, es una buena noticia que cuesta montarlo, cuesta afinarlo, pero después puede utilizarse durante bastante tiempo. Seguimos. La última pregunta que tengo sobre el tema hoy. La pregunta última es, vale, Fran, tú me has contado cómo hacer campañas de search, de búsquedas. Ok, pero ¿y si quiero hacer campañas de display? Sabéis que Google tiene campañas de búsqueda, las tradicionales, cuando pones una búsqueda en Google y te salen resultados arriba, pero también tiene otro modo que es las campañas de display, es decir, de mostrar anuncios con imágenes. Estas campañas se muestran en páginas web que están integradas con Google, con la publicidad de Google, y por tanto muestran lo que, pues por lo que sea, quiere anunciar el anunciante. Por tanto, si vas, por ejemplo, a un blog sobre coches, pues es sencillo de que en ese blog te muestren publicidad de coches, coches de segunda mano, por ejemplo, o de primera mano, o de la marca tal o de la otra marca, porque Google sabe que esa página es de coches y, por tanto, ahí dirige publicidad al respecto. Y también, por supuesto, todo el tema del retargeting, que pues te puede mostrar anuncios que porque entraste en una web y tienes la cookie, todo ese tipo de cuestiones también van por display. Entonces, ¿a dónde voy? No existe, lamentablemente, no existe un keyword planner que te permita hacer estimaciones de este tipo, como la que hemos hecho antes, para display. Así que, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podéis estimarlo? Pues probando. Probando, como siempre, que es la forma en la que se hacen las cosas y las buenas campañas en publicidad específicamente. Y además, con la ventaja de que estamos hablando de publicidad online, que es muy granular. No hace falta que contratemos, como en televisión, una macro campaña de no sé cuántos pases en no sé cuántos días, que nos cuesta una barbaridad, para ver si ha funcionado o no ha funcionado. Aquí podemos hacer pequeños experimentos que a veces traen más cuenta que llevarnos horas haciendo Excel y que no llegan a nada, cuando al final, pues por
unos pocos euros hemos podido saber si efectivamente aquello funcionaba o no funcionaba. Así que bueno, estas eran las dudas así más generales que creo que a todos puede interesar del tema este de Google Ads y de estimaciones de CPA y de CAC y tal. Y bueno, espero que os haya aclarado un poco y si no, pues me escribid a info@acelerandoempresas.com. Y nada más, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcasts, Spotify o Spreaker y también recibir gratuitamente las notas del programa por email, registrándoos en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones que me dejéis en iTunes y en iVoox y también cada vez que compartís un episodio como el de hoy, si os ha gustado, en vuestras redes sociales. Que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!